Hola amigos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a instalar una chapa en una puerta desde cero. Los materiales que vamos a ocupar son una gurbia y también ocuparemos este kit para instalar chapas en puertas de madera. De igual forma, un taladro para utilizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la plantilla para poder hacer los agujeros o perforaciones. Una vez que la coloquemos a la altura que deseamos, vamos a atornillarlo y posteriormente vamos a comenzar con el primer agujero, procurando llegar a una zona donde no alcancemos a forzar nuestro taladro. Una vez que lleguemos a esa zona, vamos a dejarlo y vamos a darle la vuelta a la puerta para continuar la perforación. Y en esta ocasión perforar hasta el límite, para lograr sacar el boquete finalmente de la puerta. Una vez hecho eso, como podrán observar, ya queda el boquete completo. Y lo que tenemos que hacer es comenzar ahora con el boquete de enfrente donde va a ir el pasador para nuestra puerta o nuestra chapa. Debemos de perforar nuevamente hasta el fondo hasta que cruce al otro extremo y logre salir al agujero que hicimos principal. Una vez realizados ambos agujeros va a quedarnos de esta forma y lo que tenemos que hacer ahora es únicamente limpiar y retirar el molde que tenemos para hacer los agujeros. Estos agujeros que realizamos con el molde nuevamente nos van a servir cuando pongamos nuestro pasador porque quedan justamente a la altura. Aquí podemos observar cómo nos quedaría después de realizar ambos boquetes para poder instalar nuestra chapa. Colocaremos nuestro pasador para observar si queda correctamente ubicado en los dos boquetes. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es marcar el borde de nuestro pasador para proseguir con el siguiente paso. Una vez que ya lo tengamos marcado, vamos a utilizar nuestra gurbia para poder quitar toda la madera del centro con una profundidad de aproximadamente unos 3 milímetros. Esto lo podemos hacer golpeando con una madera o algún martillo para podernos apoyar para poder sacarlo, ya que este funciona como un tipo cuchillo que irá sacando capas de madera, como observan a continuación. Primero tenemos que golpetear en el borde superior o en una orilla y a partir de ahí golpearemos hacia adentro o hacia el centro suavemente para ir sacando únicamente una capa ligera de madera de la zona que queremos limpiar. Una vez que terminemos de sacar toda la madera del centro o dentro de nuestro molde, vamos a colocar nuevamente nuestro pasador y esta ocasión lo atornillaremos. Como pueden observar, queda ya justamente al borde de nuestra madera y ya no estorbará al cerrarse. Lo que haremos es colocar ahora la chapa que corresponde a nuestra puerta y estos tornillos los tenemos que retirar antes o en este momento. Yo les recomiendo retirarlos antes para más comodidad. Y colocaremos el otro extremo de la chapa. Vamos a atornillar esos tornillos que quitamos, los vamos a colocar nuevamente, pero sujetando ambos extremos. Una vez que terminemos de atornillar, nuestra chapa quedará lista para poderse utilizar. Este proceso es muy sencillo, como habrán observado, teniendo las herramientas adecuadas para trabajar. Listo. En este caso, como es una puerta nueva, tenemos que hacer también el boquete del otro extremo. Usaremos el mismo procedimiento que utilizamos en la otra, utilizando la gurbia para poder arrancar los boquetes. Lo único que tenemos que hacer es atornillar nuevamente la otra sección de la chapa, que es donde cierra, y habremos terminado. Como podrán ver, cierra perfectamente y tenemos una chapa terminada. Bueno amigos, como habrán visto, fue un proceso sumamente sencillo. Espero les haya sido de utilidad. Les mando un saludo a todos, que estén muy bien. Hasta la próxima.